Descubrí imágenes inquietantes en el teléfono de mi esposo, y lo que descubrí me dejó helada. Yo, 29 años, mujer, encontré imágenes bastante perturbadoras en el teléfono de mi esposo, 30 años, hombre trans. Sé que esto es Reddit y a todo el mundo le encanta el drama, a quien no, pero por favor, no me sugieran que termine mi relación. Llevamos 4 años juntos, y definitivamente no han sido 4 años perdidos. Lo amo con todo mi corazón y sé, con total certeza, que él me ama también. Ya sé que eso lo dicen todos sobre sus parejas, pero en serio, él es una de las personas más cariñosas que he conocido. Para poner en contexto, llevaba un tiempo queriendo revisar el teléfono de mi esposo. No porque sospechara que me fuera infiel ni nada por el estilo, sino porque creía que tal vez había señales de un problema emocional que estaba tratando de ocultarme. Desde hace algunos meses, ha estado teniendo lesiones pequeñas, en su mayoría quemaduras, que aparecían en la parte superior de sus brazos y muslos. Y con el tiempo, empecé a notar, aunque no era algo frecuente, que también tenía cortes más visibles. Sé que suena exagerado pensar lo peor, y que cualquiera puede tener moretones o rasguños. Pero estos cortes eran distintos. Eran demasiado rectos, demasiado profundos como para ser accidentales, y sin embargo, él nunca ha tenido accidentes graves, ni practica deportes o hobbies que pudieran provocar heridas así. Yo ya sabía que en su adolescencia había pasado por momentos muy difíciles, en los que solía hacerse daño. Llegó a tener cicatrices profundas que aún conserva. Pero que yo supiera, no había vuelto a pasar por algo así desde entonces. Lo confronté hace unas 3 semanas. Estábamos en la cama, teniendo una conversación ligera, cuando le pregunté directamente si había estado haciéndose daño. Lo negó, pero pude notar que sabía que yo sabía. Él sabe que no soy ingenua, y sinceramente, en ese momento no entendía por qué no quería hablar del tema. Nuestra relación es muy abierta y fuerte, siempre he estado ahí para él, y él lo sabe. Por eso me desconcertó que no se sincerara. Como pensaba que se trataba de un tema relacionado con la tristeza o el estrés, fui muy delicada con mis palabras. No quise presionarlo para no hacerlo sentir peor. Así que, cuando lo negó, simplemente le recordé que siempre estaré para apoyarlo, me acurruqué a su lado y nos dormimos. Durante los días siguientes, intenté estar más presente. Nuestros horarios coinciden bastante, así que pude asegurarme de que no estuviera mucho tiempo solo. Para mi sorpresa, dejó de aparecer con nuevos cortes. Incluso se mostró más cariñoso, cumplía con sus tareas en casa sin quejarse, y hasta asistió a una reunión social organizada por un amigo, lo cual fue todo un logro porque normalmente prefiere quedarse en casa. Todo esto me hizo sentir un poco culpable. Pensé que tal vez estaba exagerando, que sus lesiones no eran lo que yo creía, y que había sido injusta al sospechar. Pero, aún así, sentía que algo no cuadraba. Por eso, decidí revisar su teléfono. Conozco su contraseña porque lo he visto escribirla muchas veces. Nunca me la dijo directamente, pero pensé que sabía que yo lo había notado. Nunca antes habíamos revisado el teléfono del otro. No creo que me fuera infiel, y después de ver lo que había en su celular, al menos estoy segura de que ese no era el problema. Sé que estuvo mal de mi parte hacerlo sin su permiso, y no tenía planes de contárselo después. Pero incluso cuando ya me sentía algo más tranquila, tenía esta voz interna diciéndome que era mejor prevenir que lamentar. Me preocupaba que, si estaba pasando por un mal momento y no podía hablarlo conmigo, pudiera irse por un camino muy oscuro. Estaba dispuesta a cargar con la culpa por haber invadido su privacidad, incluso si las probabilidades de que ocurriera algo grave eran mínimas. Él no es una persona agresiva. Jamás me ha gritado ni me ha tocado con mala intención. Es alguien muy emocional, se derrite con pequeños gestos, y cuando empezamos a salir, se emocionaba solo con que yo le prestara atención. Por eso, sabía que si alguna vez se enteraba de que revisé su celular, lo más probable era que lo tomara con calma. Reconozco que fue una decisión egoísta. Ahora lo entiendo. Pero en ese momento, solo quería estar segura de que estaba bien. No encontré señales de que se estuviera lastimando físicamente, pero en pocas palabras, encontré contenido gráfico inquietante en su teléfono. No eran fotografías reales, sino dibujos perturbadores, acompañados de una especie de confesión muy extraña en su aplicación de notas. El contenido tenía un enfoque muy violento y fantasioso, con temáticas difíciles de procesar. Algunas ilustraciones mostraban a personas en situaciones extremas, y la mayoría de las víctimas parecían ser hombres. Las figuras agresoras eran en su mayoría mujeres. Algo que me llamó mucho la atención fue que, en todos los dibujos,
Los rostros de las mujeres estaban borrados o recortados, pero todas tenían un tono de piel y un tipo de cabello muy similares al mío. No puedo evitar preguntarme si, de alguna forma, intentaba imaginar que esas figuras femeninas era yo. Una imagen en particular me impactó profundamente. Era extremadamente gráfica y mostraba a un hombre en una situación tan grotesca que me revolvió el estómago. Su expresión era de dolor extremo, acurrucado en una posición fetal. Esa escena se repetía en varias ilustraciones. Hubo otra que también me afectó mucho, una mujer atacando a un hombre de manera muy violenta, otra más en la que un hombre era sometido a maltratos severos. No tengo un estómago débil, pero sinceramente, tuve una reacción física real al ver esas imágenes. Me sentí mal, angustiada, confundida, incluso con miedo. Además de las imágenes, encontré algunas capturas de pantalla de su aplicación de notas. Al revisarla, ya no estaba el texto original, como si lo hubiera borrado. Solo lo leí una vez, y no alcancé a guardar ninguna copia, así que los detalles pueden no ser exactos, pero recuerdo que esa nota comenzaba con él expresando lo mucho que me ama. Esa parte, de hecho, me pareció dulce al principio. Pero luego cambiaba completamente de tono. Comenzaba a describir una fantasía muy oscura y retorcida, en la que él imaginaba ser absorbido emocional y físicamente por mí, mientras yo lo maltrataba y lo engañaba con otros hombres. Fue horrible. Me sentí mal del estómago. No sabía cómo reaccionar. Apagué su teléfono, me encerré en el baño y me quedé ahí un buen rato, tratando de calmarme. Él subió unos 30 minutos después. Salí, me preguntó si pasaba algo. Y ahí estaba yo, sin saber qué hacer. Parte de mí quería enfrentarlo, otra quería abrazarlo, otra más solo quería salir corriendo. Pensé en todo lo que ha vivido. Sé que ha tenido una vida difícil y que a veces su autoestima es muy baja. Quizá estas fantasías son una forma de canalizar su dolor. Pero eso no hizo que lo que vi fuera más fácil de asimilar. Estaba abrumada. Vine aquí buscando entender si se estaba autolesionando, y terminé descubriendo algo que me dejó emocionalmente descolocada. Me sentí traicionada, aunque él no me haya hecho nada directamente. Me sentí asustada, confundida, y un poco perdida. Nunca me había contado sobre estos intereses. Nuestra vida íntima ha sido buena. Él suele iniciar, le gusta estar en el rol más pasivo. En el pasado ha pedido que exploremos cosas más agresivas o de dominación, incluso cierto tipo de juegos de roles algo extremos. Llegó un punto en que le dije que ya no me sentía cómoda con esa dirección, y él lo aceptó sin problema. Quizás por eso nunca volvió a mencionarlo. Tal vez no quería ponerme incómoda o forzar un límite. No le dije nada sobre lo que vi. Fingí que todo estaba bien y nos fuimos a dormir como siempre. Desde entonces, me he sentido extraña. Intranquila. Esto no es algo que pueda simplemente ignorar o fingir que nunca ocurrió. Necesito entender. Necesito hablarlo con él. Y mientras más tiempo lo deje pasar, peor será. En este momento es de noche, y él duerme a mi lado. Creo que voy a hablar con él por la mañana, aunque aún no sé bien cómo abordar todo esto. Cualquier consejo, que no sea simplemente, déjalo ya mismo, es más que bienvenido. Actualización. Después de publicar mi experiencia sobre las preocupaciones que tenía respecto a posibles señales de autolesión en mi esposo, y lo que terminé descubriendo en su teléfono, decidí hablar con él. Fue difícil, pero no podía seguir guardándome todo eso. Le pregunté directamente, mientras estábamos acostados en la cama. Para mi sorpresa, no se molestó por lo que había hecho. Entendió que revisé su teléfono porque estaba genuinamente preocupada por su bienestar. Me explicó que aquellas imágenes y notas no eran algo constante, sino parte de una fantasía que exploró por un tiempo, y que luego pensaba dejar atrás. Los cortes en su cuerpo, aunque en parte tenían que ver con masoquismo, también los hacía porque le gustaba la sensación que le dejaban en el cuerpo, como el hecho de cojear ligeramente. Otros cortes y quemaduras eran simplemente accidentes de cocina. A él le encanta cocinar y últimamente ha estado experimentando mucho. Le pregunté también sobre las temáticas más oscuras que vi reflejadas en su contenido. Me dijo que, aunque algunas de esas fantasías incluían humillación y despersonalización, en realidad le dejaban una sensación de vacío y tristeza cuando pasaba el efecto inmediato. Le dejé claro que ese tipo de cosas no estoy dispuesta a explorarlas, y él lo entendió completamente. Me abrió su mundo con más detalles. Me habló de otras cosas que le interesan, pero me dijo que nunca quiso forzarme a nada que me hiciera sentir incómoda.
Decidí que estoy dispuesta a explorar algunas de esas áreas, con límites claros, y ver cómo nos va. Le conté que había compartido parte de esto en Reddit. Lejos de enojarse, se rió. Le ofrecí borrar la publicación, pero me dijo que le parecía gracioso y que, de hecho, quería que actualizara con lo que había pasado. Está recibiendo terapia. Desde los 4 hasta los 13 años fue víctima de acoso escolar, algo que lo marcó profundamente. Recuerdo que me contó que se sentía tan ansioso que intentaba enfermarse para no tener que ir a clases de educación física. Hubo una niña que fingía ser su amiga, solo para burlarse de él frente a otros. Le dije lo que pensé, esa chica era cruel, y punto. También enfrentó negligencia familiar, algo que ya me había mencionado, pero nunca con tanto detalle. Prefiero no compartir esa parte aquí. Solo diré que entiendo mejor por qué ha desarrollado ciertos mecanismos emocionales, y porque algunas de sus inseguridades se han convertido en parte de su identidad. Él mismo quiso borrar parte del contenido que tenía guardado. Decidió conservar algunas cosas no sexuales porque le gusta el arte oscuro, tiene incluso una colección de huesos limpios que, honestamente, no me molesta. Pero sí eliminó lo más gráfico, especialmente lo relacionado con ciertas fantasías de humillación. Me explicó que, aunque en algunas de esas ideas se imaginaba siendo traicionado, nunca deseó verme con otros hombres. Era más una expresión de sentirse vulnerable, de exponerse completamente a alguien más, quizás también una forma de procesar el miedo al abandono o a no sentirse suficiente. En algún momento fue a terapia en su adolescencia, pero no tuvo una buena experiencia. Le minimizaron lo que sentía, y no logró avanzar. Vio otros terapeutas después, pero sentía que no conectaban con lo que realmente le pasaba. Fue recién al entrar a una etapa más madura que empezó a recibir ayuda más útil. Me dijo que le ayudó mucho a entender que, en su caso, el control sobre su cuerpo, a través del dolor, era una forma de silenciar el dolor emocional. Hoy estamos mejor. Ambos pedimos licencia en el trabajo para pasar el día juntos. Vamos a salir a comer. Me pidió perdón por no haberme contado antes lo que sentía, y yo también me disculpé por invadir su privacidad. Esta conversación, tan difícil como fue, abrió una puerta entre nosotros. Gracias a todos los que comentaron con buena intención, que nos recomendaron comunicarnos, abrirnos y apoyarnos mutuamente. A veces, lo más importante no es tener todas las respuestas, sino estar dispuesto a escucharse con el corazón abierto. Hasta aquí el video. Si te gustó, regálame un like y una suscripción, me ayudarías mucho.